Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Derly Caterine Villalobos Bermúdez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Para la tarde de hoy voy a hacerles una exposición con mi compañera Judy Stephanie Rojas Patiño sobre los diferentes tipos de texto. ¿Listo? Dando correspondencia a la actividad planteada desde la asignatura de taller de lengua 1. Entonces iniciamos. Los tipos de texto se dividen en 5 principales. Entonces están los descriptivos, los narrativos, los textos dialogados, los textos expositivos y argumentativos. En el desarrollo de esta exposición vamos a ver las características de cada uno, las subclases que tenemos de cada uno de ellos, su estructura, su forma. Entonces, iniciamos con la narración. La narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le pueden suceder a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Entonces tenemos también que la narración tiene unos elementos fundamentales para su desarrollo, los cuales son un narrador, un personaje, unas acciones, un tiempo y un espacio. El narrador es la persona que se encarga de contar la historia. Él presenta a los personajes y cuenta lo que sucede. Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que cuenta el narrador, son los protagonistas de la historia. Entre ellos tenemos personajes principales y secundarios. Las acciones tienen que ver con los hechos que se cuentan en el relato. El tiempo es la forma en que se disponen los acontecimientos al interior del relato. Entonces las nociones temporales, un inicio, un final. Y el espacio se refiere al lugar en el que se desarrolla la historia. La narración también tiene una estructura que inicia con la situación inicial o el planteamiento, que sirve para introducir a los personajes. Eso lo encontramos cuando iniciamos la lectura de una narración. Después viene el desarrollo o nudo, que constituye el núcleo de la narración. Es en esa parte donde se ejecuta todo lo que tiene que ver con la problemática que trata la narración. Y por último tenemos la situación final o desenlace, en la cual se presentan las consecuencias de las acciones que se llevaron a cabo en el nudo. Dentro de los tipos de la narración encontramos unas subclases de carácter literario, las cuales son la novela, que es una obra ficción o un relato no histórico en prosa. Tenemos el cuento, que es un relato breve que presenta una situación imaginaria donde se narran situaciones inventadas por el autor. También tenemos la leyenda, que es la relación de sucesos que tienen más tradiciones o cuentan tradiciones históricos de una cultura. Por lo menos en América Latina es muy reconocida la leyenda de La Llorona. También tenemos los mitos, que también son relatos tradicionales que cuentan la actuación memorable de unos personajes extraordinarios en un tiempo lejano. Igual que la leyenda, es protagonizada por personajes o divinidades de la antigüedad. También tenemos la fábula, que es una forma breve de narración que sus inicios se deben en Grecia por los autores de Esopo y Fedro, de sentido moral e intelectual. Una fábula siempre se caracteriza por dejar una enseñanza o moraleja. También tenemos las narraciones que no son de carácter literario, como los textos de historia, que son las biografías o memorias, y la crónica. Y de carácter académico, como los informes, los exámenes, las investigaciones en las diferentes áreas del conocimiento.
Ahora otro tipo de texto que encontramos también es la descripción. La descripción es una explicación detallada de lugares, objetos, personas o sentimientos. Su función es ubicar al lector, seleccionar detalles y marcar el ritmo de una narración. También se caracteriza por detener el tiempo, conocer los detalles, pararse a mirar qué es lo que sucede alrededor del desarrollo del texto. También su forma de escribirse nos detalla y selecciona cosas demasiado relevantes, tiene un orden lógico y va de lo general a lo particular. El uso del lenguaje utiliza verbos copulativos, utiliza figuras literarias como la metáfora, los símiles, la sinestesis, la adjetivación y los epítetos. Este tipo de textos, los textos descriptivos, tienen unas subclases. La exposición es un tipo de texto escrito en el que se presenta de forma clara y ordenada un conjunto de oraciones. El esquema está conformado por la introducción, el desarrollo y el final. La exposición no solo puede ser de forma oral, sino también escrita. Por lo tanto, todo texto expositivo debe incluir dos propuestas básicas, que es la adecuación y la coherencia. La adecuación es la forma de expresarse, debe ser adecuada a la situación comunicativa. La coherencia es la situación, debe presentarse de forma comprensible, ordenada y estructurada. La función lingüística propia de los textos es la referencial, puesto que la finalidad del emisor es informar. Ahora vamos a hablar de las modalidades de exposición. En las modalidades de exposición encontramos la especializada o científica y la divulgativa. La primera, el receptor tiene conocimiento previo del tema, la intención es dar a conocer contenidos sin pretensiones didácticas. En la especializada o científica, la estructura es precisa, el lenguaje es específico y técnico. En la divulgativa, el tema es de interés general y para público que lo desconoce. La intención didáctica es enseñar, conseguir que el receptor comprenda. Es un diálogo en el que el enunciado presenta una serie de argumentación con el que pretende modificar el enunciatorio. Consiste en establecer si el razonamiento planteado es verosímil, es decir, si quien es el objeto de la argumentación está dispuesta a aceptarla. Tiene la propiedad de parecer verdadero y lógico. Se reconocen tres tipos de discursos persuasivos: la demostración, la argumentación y la explicación. La demostración trata de llegar a la conclusión partiendo de una hipótesis. La argumentación trata de causas y consecuencias, se evalúa la relación a una situación dada y expresiva con palabras comunes. Y la explicación se ubica en la línea intermedia entre ambos discursos. Los elementos básicos de la argumentación son la tesis, los argumentos y la conclusión. La tesis es la idea principal en torno a la cual se reflexiona. Los argumentos son el desarrollo y la conclusión. Vamos a hablar ahora del diálogo. El diálogo es una modalidad de discurso oral y escrita en el que se comunican entre sí dos o más personas. Es un intercambio de ideas para cualquier medio. Por cualquier medio. En la lingüística se usa como una tipología textual. En la literatura, el diálogo se usa en un discurso diegenético llamado interlocutores. Se puede emplear en géneros literarios, novela, cuentos, fábulas, teatro, poesía y entre otros.